Buenas noches, damas y caballeros. Bienvenidos a otro encuentro más. Antes de comenzar, quiero saber quiénes me acompañan hoy. Déjenme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es allá. Bueno, vamos con el primer relato. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Cristóbal, tengo 30 años. Y debo confesarte algo que atormenta mis noches desde que me establecí en una casona colonial legada por una tía abuela que apenas conocí. No recuerdo exactamente cómo encontré tu programa, pero fue por un episodio sobre manifestaciones paranormales que captó mi atención. Siento la necesidad urgente de narrar lo que experimenté, intentando ser completamente veraz. Espero comprendas mis razones y que esto sirva como advertencia para quien atraviese circunstancias similares. Esta propiedad llegó a mis manos de manera inesperada, sin tener claridad sobre cómo el legado terminó bajo mi nombre. Hubo disputas familiares según entendí, y finalmente el testamento me favoreció. Honestamente, me entusiasmé al saber que la residencia era amplia, ubicada en el centro histórico de Puebla, con arquitectura impresionante. Pensé que representaba la oportunidad de establecerme definitivamente sin necesidad de rentar. Mi novia Esperanza, de 29 años, también se ilusionó. Fue como descubrir un tesoro enterrado. Jamás anticipamos que la restauración nos conduciría al borde de la locura. Esperanza y yo somos pareja desde los años universitarios. Enfrentamos dificultades por carecer de un hogar digno donde establecernos. Compartimos departamento con otras 3 personas. Dormimos en un cuartucho diminuto sobre una cochera e intentamos todo para ahorrar. Cuando heredamos esta casona, la llamo palacete hasta hoy, porque verdaderamente es colosal. Albergamos la esperanza de que finalmente nuestra suerte cambiaría. Entonces, empaquetamos nuestras pertenencias y nos mudamos a inicios de un invierno particularmente húmedo. Las temperaturas aún eran templadas, pero el cielo permanecía encapotado. Al llegar, descubrimos que prácticamente todo en la residencia requería restauración. Pintura descarapelada, instalación eléctrica obsoleta, tuberías con múltiples goteras. Parecía que nada había recibido mantenimiento durante generaciones. El mes inicial fue de pura agitación. Yo trataba de balancear mi trabajo independiente con visitas constantes a ferreterías especializadas. Esperanza invertía horas investigando diseños de luminarias, tonalidades de pintura y cotizaciones de mano de obra. Pero el presupuesto era limitado. Entonces cada decisión generaba discusiones. Pintaremos el salón con un tono sobrio, resulta más económico. Dices eso porque quieres escatimar. Esta residencia es magnífica, merece algo más elegante. La fricción comenzó allí, y un simple debate sobre colores se transformaba en un enfrentamiento prolongado. La verdad es que estábamos agotados. Detrás de todo, creo que había una mezcla de fatiga por la vida inestable y temor de ver este proyecto fracasar. En medio de todas estas complicaciones, observé algo que me causó inquietud. Siempre que transitaba por los corredores durante la noche, escuchaba crujidos en el entarimado de duela. Nada extraordinario inicialmente. Después de todo, era una construcción centenaria. Pero lo que me erizaba completamente era percibir el mismo sonido en otras habitaciones, como si alguien deambulara por ahí. Y esto sucedía a cualquier momento, incluso cuando no había nadie en la casa excepto yo. Al principio, hasta bromeé con Esperanza. «Parece que tenemos huéspedes». Ella rió, pero con el tiempo, la risa fue cediendo paso a miradas angustiadas. Una madrugada nos despertamos con el sonido del entarimado crujiendo en el corredor. Juro que ambos percibimos pasos arrastrándose. Un ritmo pesado, cada tabla gimiendo como si algo quisiera alcanzar la puerta de nuestra recámara. Cuando abrí la puerta, no había nadie, solamente la penumbra del pasillo y la claridad tenue del farol que se filtraba por el ventanal del salón. A pesar de eso, continuamos con la rutina de restauración. Yo intentaba controlar el presupuesto que no cesaba de rebasarse, y Esperanza insistía en embellecer el lugar. Ella tenía la costumbre de colgar rebozos coloridos provisionalmente, donde posteriormente quería instalar cortinas, porque no toleraba ver la casa tan desolada. Hasta entonces todo era meramente irritante y extenuante, no necesariamente terrorífico.
Pero después vino la parte que no logro explicar racionalmente. Era una tarde sofocante. La lluvia había cesado momentáneamente y Esperanza necesitó salir para atender asuntos laborales. Yo permanecí en casa ocupándome de algunos detalles en la pared del salón. Mi teléfono sonó con un número desconocido. Pensé que sería algún maestro albañil o proveedor de materiales. Contesté, diciendo, «Bueno», y súbitamente escuché una voz femenina muy débil murmurando, «No modifiques nada». Me quedé aguardando algún otro sonido, pero la llamada permaneció en silencio. Presioné repetidamente el botón de altavoz. Grité, «Bueno, ¿quién habla?» Y nada. El teléfono simplemente colgó. Cuando Esperanza regresó, le relaté lo ocurrido. Debió ser una broma, Cristóbal, o número equivocado, pero, francamente, no parecía ser objeto de una broma. La voz era severa, casi rencorosa. Sentí un escalofrío, pero intenté no reflexionar mucho al respecto. Sin embargo, mi desasosiego fue apoderándose. Aproximadamente 2 días después, otro incidente extraño. Contemplábamos demoler el muro que separaba el salón de la cocina para crear ese concepto integrado. Pero cuando señalamos el área a ser eliminada, la iluminación parpadeó por toda la casa y el aroma a pintura fresca se dio lugar a un hedor a humedad nauseabundo. Sé que las construcciones antiguas pueden presentar problemas de humedad, pero la sensación fue de que algo se manifestaba a modo de protesta. Parecía que el lugar generaba resistencia a cualquier modificación. Esperanza comenzó a tener pesadillas, soñando con una anciana gritando, «Márchense de aquí y dejen todo como estaba». Llegó a contarme uno de esos sueños y yo quedé aún más perturbado, pero me negaba a considerar seriamente la idea de una aparición. Con el progreso de la restauración, los crujidos en el entarimado se incrementaron. Eran crujidos prolongados, extendidos, siempre en secuencia. Estaba comenzando a sentirme claustrofóbico allí dentro. En ciertos momentos, caminaba hacia la cocina y escuchaba los ruidos detrás de mí. Me detenía y volvía a observar. Entonces, allá al fondo del corredor, las tablas rechinaban nuevamente, como si alguien diera 2 o 3 pasos adicionales. La casa parecía viviente, pero no de manera benévola. Las disputas entre Esperanza y yo se intensificaron también. La culpa no era únicamente de la restauración. Cada tornillo que comprábamos por encima de lo calculado era motivo de desconfianza. Yo la acusaba de derrochar excesivamente. Ella me acusaba de ser mezquino y no valorar la posibilidad de tener un hogar confortable. Nos fuimos volviendo cada vez más irritables hasta que una noche tuvimos la peor discusión de todas. «Voy a vender esta maldita casa y punto». Esperanza comenzó a sollozar, gritando que la casa había sido un obsequio de mi familia, que debíamos honrar eso. Fue entonces que sonó el timbre. Miré el reloj. Eran casi las 2 de la madrugada. ¿Quién demonios tocaría nuestra puerta a esa hora? Fui hacia la entrada, pero no había nadie. Abrí la puerta y sentí una corriente de aire glacial, verdaderamente helada, penetrando. Algo imposible de ignorar, porque hasta entonces el clima había estado muy bochornoso. Esperanza vino detrás de mí temblando de terror. Sin querer, cerré la puerta con violencia. Allá al fondo, en el corredor, el piso rechinó otra vez, y entonces una de las bombillas parpadeó hasta fundirse completamente. Solo quedamos nosotros dos en la oscuridad, sin saber qué pensar. El silencio se apoderó, y curiosamente, aquello fue peor que cualquier ruido. Después de ese episodio, decidimos que necesitábamos comprender mejor la historia de la casona. Comenzamos a revisar documentos antiguos guardados en un cuarto cerrado en el fondo de la casa. Allí había un ropero de madera, completamente carcomido, lleno de papeles amarillentos. Encontramos algunas fotografías viejas, escrituras de propiedad y algo que parecían páginas de un diario. No pude leerlo en ese momento porque la caligrafía era casi indescifrable, pero se podía distinguir el nombre Esperanza, repetido múltiples veces, además de menciones a problemas de salud y abandonos. Fui conectando los elementos. Supuestamente, alguien de mi familia tuvo una pariente enferma que habitó en la casa hasta fallecer. Pero eso era todo lo que sabía. Nos preguntamos, ¿estuvo confinada aquí? ¿Por qué razón? Cuanto más intentábamos avanzar en las reparaciones, peores se volvían las manifestaciones.
ocurrió que una puerta se cerró sola cuando yo estaba del lado interior. Y Esperanza, angustiada, golpeando desde afuera, pidiendo que la abriera, pero la llave no giraba. Yo forcejaba y nada, hasta que el pomo giró lentamente solo, y la puerta se abrió como si alguien la hubiera sostenido. Mi columna vertebral se congeló en ese momento, pero todavía intentaba convencerme de que la casa estaba deteriorada y no nosotros. Llegó un punto en que Esperanza quería abandonar todo, yo también, pero lo peor era la sensación de estar siendo empujados hacia algún desenlace. A esa altura, ya estábamos en la mitad del segundo mes de obras, y yo tenía cada vez más certeza de que si abandonábamos el lugar, algo nos seguiría o nos atormentaría donde quiera que fuéramos. Por eso, continuamos la restauración. Contratamos albañiles, electricistas, pintores. Muchos abandonaban el trabajo a la mitad, alegando problemas de agenda o incluso diciendo: disculpe, pero esta casa me provoca escalofríos. No regreso ni aunque me paguen el doble. Parecía que todo conspiraba en contra. Una tarde sofocante, con el sol intenso detrás de nubes densas, decidimos revisar el ropero viejo nuevamente. Encontré un fragmento de periódico que mencionaba algo sobre una señora, probablemente la tal Esperanza, que jamás fuera vista saliendo de casa. Hablaba de rumores en el vecindario, gente que afirmaba oír lamentos provenientes de las ventanas, pero nadie entraba en detalles. Había menciones a una disputa familiar, al hecho de que la anciana fue prácticamente olvidada allí. Tuve la impresión de que ella murió sola en una especie de abandono, que hoy sería considerado una crueldad sin límites. Le mostré esto a Esperanza. Se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: Cristóbal, ¿tenemos la culpa de esto? Yo no sabía qué responder. Nos invadió un remordimiento que ni siquiera era nuestro, pero que parecía grabado en los muros. A medida que concluíamos las reparaciones principales, los ruidos nocturnos se volvieron más violentos. Una noche, escuché el tum-tum de pasos pesados, como si alguien golpeara el talón en el entarimado dirigiéndose hacia el desván. Subí movido por una curiosidad valiente que no sabía que poseía. Llevé una linterna, pues la bombilla de allí era precaria. Mientras ascendía, sentía aquel hedor a humedad nuevamente, mezclado con algo que recordaba a ropa mojada guardada en el ropero. Cuando la luz de la linterna iluminó el rincón del desván, vi algunas maletas antiguas y una mecedora que no recuerdo haber visto antes. Parecía que alguien estaba sentado allí, pero no vi nada concreto, solamente la silla meciéndose levemente. Casi se me cae la linterna del susto. Sentí que si permanecía más tiempo, vería algo que prefería no enfrentar. A la mañana siguiente, Esperanza y yo acordamos que terminaríamos la restauración, aunque fuera a base de sacrificio. Íbamos a hacer aquel lugar habitable y después decidir si valía la pena vender o continuar. La cocina nueva quedó lista, pero cada vez que entraba allí para cocinar algo simple como arroz y frijoles, la sensación de estar siendo observado se intensificaba. Los crujidos ahora venían de abajo hacia arriba, como si existiera un espacio oculto o un sótano enterrado bajo el piso, aunque no constara ninguno en los planos de la casa. Era extraño y me dejaba angustiado. Comencé a comer cualquier cosa fuera de casa, solo para no tener que lidiar con el ambiente. En los días finales de pintura, fui a cambiar el picaporte de la puerta de la recámara principal. En cuanto quité el cilindro, sentí el mismo olor extraño. Detrás del metal oxidado, había una breve inscripción, casi borrada, como si alguien hubiera raspado la madera con una herramienta fina. Por favor, no me abandonen. Aquello me revolvió el estómago. Supe en ese instante que fuera quien fuese Esperanza, ella había quedado allí atrapada sin condiciones de salir. Tal vez nunca recibió los cuidados necesarios y acabó falleciendo en aquella casona sin que la familia al menos la visitara. Y si estaba atrapada en vida, muy bien podría estarlo después de muerta. También, el clímax ocurrió el último día, antes de concluir el piso del salón. Ya eran más de las 8 de la noche. El pintor se había marchado y Esperanza guardaba las herramientas. Yo decidí subir al desván nuevamente, a ver si necesitaba limpiar algo. Al llegar allí, la linterna iluminó algo que me erizó completamente. Las maletas habían desaparecido. En su lugar, vi sacos de cemento, listones de madera y la misma mecedora, ahora inmóvil. Fue cuando escuché:
Cristóbal, un susurro femenino, lento, triste. No tuve el valor de responder. Me giré para salir corriendo, pero la puerta pareció trabada. Por algunos segundos, pensé que no iba a conseguir escapar de allí. Entonces, con un crujido en el techo, la puerta se abrió sola. Corrí escaleras abajo y casi choqué con Esperanza, que venía subiendo preocupada al oírme gritar. Le conté lo que escuché. Ella comenzó a llorar diciendo: «Esto nos está destruyendo, vámonos por favor». Y además, por algún motivo, sentí que huir no resolvería nada. Sentía que Esperanza quería que la casa permaneciera del modo original, sin ningún cambio. Y nosotros estábamos haciendo exactamente lo contrario. Aún así, concluimos la restauración. Fueron 2 semanas más de caos, pero finalmente, cada muro fue pintado, el piso lijado y barnizado, las instalaciones eléctricas revisadas. La casa quedó hermosa, pero pesada. Era como si hubiésemos maquillado un cuerpo enfermo. En la última madrugada de obras, no dormimos bien. Me di vueltas en la cama, me levantaba para beber agua, y sentí que alguien estaba sentado en la orilla del colchón. No era Esperanza. Ella dormía, o fingía dormir a mi lado. Yo solo respiraba profundamente, intentando convencerme de que era mi imaginación. Juro que sentí el borde de la cama hundirse, y después volver a la normalidad, como si alguien se hubiera levantado. Fue la experiencia más perturbadora de todas. Al día siguiente, Esperanza estaba seria y distante. Parecía que algo la absorbía por dentro. Ella andaba por la casa casi en trance, como si estuviera confundida. Descubrimos finalmente, por las pocas páginas que conseguimos descifrar del diario, que Esperanza era realmente una pariente de edad avanzada, que había sido dejada allí, abandonada por no tener quien la cuidara. Era considerada una carga, según el relato. Me quedé con un peso en la conciencia que no sabía cómo manejar. Era un dolor muy grande pensar que la mujer murió sola, sin nadie, y ahora la casa, que fue su prisión, estaba siendo transformada a nuestra manera, y de alguna forma su espíritu o su energía quería preservar todo como antes. Un mes después, todo estaba aparentemente listo. Los muebles nuevos llegaron. Esperanza intentaba actuar de modo normal. Hasta planeaba recibir visitas, pero de repente se despertaba en medio de la noche y salía a caminar por la casa. La encontraba en el corredor, el entarimado crujiendo bajo sus pies, mirando las puertas cerradas, como si esperara que alguien apareciera. ¿Estás bien? Ella apenas me miraba con una expresión vacía. Tengo la nítida sensación de que Esperanza se quedó allí, pero no conmigo, se quedó con Esperanza. A veces, Esperanza se queja de sentir una sombra a su lado en el espejo del baño. Otras veces, dice que oye una voz femenina al pie de su oído, diciendo: «No cambies más nada». Solo que ahora eso no parece ser una advertencia de ira. Es casi una constatación amarga, como si Esperanza aceptara el cambio, pero con un resentimiento profundo. No sé qué vamos a hacer de aquí en adelante. La casa está lista, hermosa, pero embrujada por la memoria de alguien que no tuvo elección. Esperanza está extrañamente tranquila, sin embargo, distante de mí. De noche, cuando los crujidos en el entarimado recomienzan, siento que ya no se asusta, casi como si conociera la fuente de aquellos sonidos. No me gusta admitirlo, pero creo que Esperanza la eligió, ¿entiendes? Tal vez por ver en ella una figura de compasión, o simplemente por haber encontrado una brecha para no quedarse sola en el vacío. Ya intenté conversar, pero Esperanza solo responde: «Está todo bien, amor, no te preocupes», y enseguida desvía la mirada como si guardara un secreto que no debe ser revelado. Esa es mi historia, padre. No tengo pruebas más allá de mis recuerdos. No voy a fingir que esto sea fácil de manejar. Vivimos con el dolor de un abandono que no fue cometido por nosotros, pero que heredamos junto con la casa. Y aunque hayamos restaurado cada rincón, la sensación es de que la estructura vieja continúa allí, debajo de nuestros retoques nuevos. Nadie lo ve, pero la presencia, la mirada y la reprobación todavía circulan por las habitaciones. Solo espero que, si alguien lee este relato, piense 2 veces antes de modificar un lugar que carga tanto dolor en el pasado. A veces la casa puede no querer cambiar, o peor, puede hasta aceptar, pero al final siempre cobra un precio.
Buenas noches, Derek. Mi nombre es Remedios y trabajé casi 18 años como veladora en un panteón de un pueblo olvidado, de esos que la mayoría no conoce ni de nombre. No es una profesión que genere respeto, ni tema para pláticas de cantina, pero me proporcionaba lo suficiente para sobrevivir. Con el tiempo, acabé desarrollando cierta reverencia por lo que permanece oculto. No se trata únicamente de los difuntos en sí, sino de los vacíos que nos obligan a reflexionar. Lo que relataré ahora no ocurrió exactamente en el panteón, sino durante una labor que realicé de manera independiente. En algunas ocasiones, me contactaban para ayudar a sepultar osamentas descubiertas en predios o para dar sepultura a restos antiguos, sin generar escándalo. No considero esto como delictivo, aunque mucha gente pueda opinar diferente. Cierta ocasión, se presentó un individuo de edad madura que me fue recomendado por alguien de quien apenas conservo memoria. Comentó que había adquirido una hacienda abandonada y mientras el maestro de obras limpiaba el sitio, terminaron hallando huesos enterrados entre los escombros. Él me garantizó que no deseaba conflictos con nadie. Simplemente quería sepultar todo de manera decorosa y evitar habladurías. Acepté escuchar el caso, pues ya había realizado algo similar. El sitio, según él, estaba repleto de escombros y hierba crecida, y el objetivo era emparejar el terreno para edificar algo nuevo. Preferiría que usted misma se hiciera cargo de esto, expresó. No lo andaré pregonando y no deseo atraer la atención del municipio. Reflexioné un poco antes de contestar, pero finalmente accedí a auxiliarlo. Me entregó una parte del pago y solicitó que trajera la pala y un poco de cal. También mencionó que conservaría los huesos resguardados hasta el día del entierro en un costal para que nadie los observara. Acordé acudir allá un atardecer para concluir todo antes de que anocheciera. El día convenido, tomé mi vieja pick-up y me dirigí al lugar que se ubicaba a unos 30 minutos por un sendero de terracería después de que terminaba el pavimento. Al arribar, noté inmediatamente que la región estaba aislada. No se escuchaban pájaros, perros, ni el bullicio de gente laborando. Era solamente la tierra reseca, algunos árboles esparcidos y una barda derruida que ya no cumplía función alguna. Encontré al hombre bajo la sombra de un árbol de tejocote con un costal negro apoyado junto a sus pies. No platicamos mucho. Él me indicó dónde ya había comenzado a excavar, un poco apartado de las ruinas de la casa. Tomé la pala y continué sin hacer cuestionamientos. La tierra estaba endurecida, parecía jamás haber sido removida. Nos llevó casi una hora abrir la sepultura como él deseaba. Cuando quedó lo suficientemente honda, él descendió el costal allí abajo. Preferí no observar demasiado, solo esparcí la cal como se había convenido. Después de que cubrimos todo, dimos unas pisadas para emparejar la superficie. Él me liquidó el resto del dinero y recomendó: no le platique esto a nadie, Remedios. No hay necesidad de alarmar a la gente, ¿verdad? Asentí con la cabeza y cada quien se marchó por su rumbo. Ya había ejecutado algunos trabajos así anteriormente y nunca tuve problema alguno. Así que no me quedé dándole vueltas a aquello en la mente. Para mí era únicamente un trabajo extra y ya. Solo que la noche siguiente un sueño extraño me tomó desprevenida. Soñé que transitaba por un sendero de terracería extenso, rodeado de árboles retorcidos. Más adelante divisé a alguien parado de espaldas, como si me aguardara. No sé explicar la razón, pero tuve la impresión de que no debía aproximarme. Desperté súbitamente, con todo en la memoria, lo que no era habitual en mí. Me quedé preguntándome si aquello guardaba relación con el trabajo que había ejecutado. Por la mañana, cuando salí para dirigirme al tianguis, observé marcas en la tierra cerca del zaguán de mi casa. Eran huellas diminutas, como de zapatos desgastados. Pensé en algún niño jugando o un vecino circulando. Pero ese mismo día, durante mi jornada en el panteón, sucedió algo que me dejó intranquila. En un área cercana al muro, divisé una figura que parecía observar desde la distancia. Llegué a pestañear, pensando que mi vista había fallado, pero la imagen no se desvaneció. Me fui acercando, pero aquella persona estaba de espaldas. Recordé al instante el sueño, solo que intenté no darle importancia, pero al día siguiente la escena se repitió. Allá estaba nuevamente una silueta inmóvil cerca de las tumbas más vetustas, sin dar muestra de reacción.
Al principio, pensé que era algún visitante o un curioso, pero no respondía cuando yo gritaba. Y cuando me acerqué lo suficiente, no vi a nadie. No escuché pasos de huida, no noté nada que explicara la desaparición. De ahí en adelante, pasé a percibir mi sueño más ligero y mis noches más extensas. Mi rutina era permanecer despierta, sin ganas de hacer otra cosa, pero sin conseguir relajarme. Y cada vez que miraba por la ventana del cuarto, tenía la impresión de que había alguien parado en la oscuridad. No le platiqué nada a nadie, pues pensé que podría ser imaginación. Solo que la cosa fue evolucionando gradualmente y comenzó a afectarme. Un sábado, alrededor de las 3 de la madrugada, escuché ruidos tenues cerca del portón trasero. Me levanté sin siquiera calzarme las chanclas, atravesé la sala, tomé una escoba como si fuera a protegerme y eché un vistazo por la rendija de la ventana. Vi a una persona allí inmóvil, a unos pocos metros de distancia, como si aguardara algo. No hablaba, no caminaba, no hacía ademán de nada. Parecía incluso sin color, una mancha parada en la oscuridad. Algo me paralizó por dentro. Corrí la cortina despacio, apagué la luz de la cocina y me quedé en silencio total. No llamé a la policía ni nada por el estilo, pues ni sabía qué reportar. Pasé el resto de la noche sentada en la silla, aguardando el amanecer. Cuando finalmente me sentí segura para salir, no había nadie afuera, pero el suelo estaba marcado por huellas diminutas, muy derechas. Aquello no era natural. Después de eso, parecía que aquella sombra me acompañaba a donde yo fuera, aunque no pudiera verla con claridad. No escuchaba voces ni ruidos específicos, pero tenía la impresión de que algo flotaba cerca. Y los sueños continuaron, solo que ahora el lugar era diferente. En vez de un sendero de terracería, yo aparecía dentro del panteón, con los mismos árboles lúgubres alrededor. La persona estaba allá al fondo, siempre esperándome. Al despertar de esos sueños, me sentía extenuada. Decidí buscar al hombre que me había contratado, pero el teléfono que él me había proporcionado iba directo al buzón de voz. Decidí ir hasta la tal hacienda para ver si encontraba alguna pista, pero para mi asombro, el lugar parecía haber sido abandonado nuevamente, sin rastro de reforma alguna. Y la sepultura que nosotros habíamos abierto apenas se distinguía del resto del terreno. Era como si nunca hubiéramos tocado allí. Fui a platicar con algunas personas que vivían cerca preguntando sobre el hombre que había comprado aquel terreno. Nadie sabía nada. Algunos decían que nunca hubo negocio alguno en esa área. Entonces se me ocurrió que tal vez yo había participado en algo mucho más grande de lo que imaginaba. Tal vez aquellos huesos no querían quedarse enterrados nuevamente. Sin darme cuenta, yo podría haber auxiliado a algo que necesitaba ser revelado. Mi sueño se fue acortando y mi apetito también disminuyó. Me sentía pesada, como si cargara un problema que no era mío. En el panteón tropecé con una lápida y me lastimé la rodilla, cosa que nunca me había ocurrido antes. Mis compañeros me preguntaron si estaba bien, pero yo evadía el tema. No tenía cómo explicar que a cada rato creía ver a alguien parado en la esquina, sin saber si era real o no. Pasé a ver esa figura hasta en lugares impensables. Mientras esperaba una combi, por ejemplo, miré al otro lado de la calle y la vi recargada en un muro sin moverse. La gente pasaba a su alrededor y parecía no notar nada. Me pregunté si estaba teniendo alucinaciones o si de hecho aquello solo existía para mí. Pensé que tal vez había atraído aquella presencia conmigo por el entierro que ejecutamos. No sabía si era algún tipo de reclamo o una petición de socorro. Hubo una vez, lavando los trastes, que vi una sombra pasar por el pasillo de la casa en el reflejo del vidrio de la ventana. Era como una sombra que atravesaba el espacio sin abrir puerta ni nada. Me quedé paralizada, pero no escuché ruido. Después de eso, pasé a tener recelo hasta del silencio. Dejaba la radio encendida para distraerme, pero me dormía en el sofá casi todos los días, con la luz encendida. Aún así, continuaba soñando con aquella figura. Esos sueños se convirtieron en una agonía constante. Yo caminaba en dirección a tal persona que se quedaba siempre un poco más cerca. Cuando faltaba poco para llegar hasta ella, me despertaba toda sudada. Pensé en buscar ayuda en la capilla del centro.
Le platiqué de forma resumida a una señora que ayuda en las misas y ella se ofreció a bendecir mi casa. Acepté, pues ya no sabía qué más hacer. Ella usó agua bendita, rezó en voz alta por los rincones y me regaló un pequeño escapulario para colgar en la puerta. Aquella noche transcurrió sin nada diferente, pero al amanecer, el escapulario estaba en el suelo, aplastado, y al lado había un poco de tierra esparcida. En aquella semana también comencé a tener calentura baja y un dolor en el cuerpo que no mejoraba. Fui al centro de salud, pero el remedio que la doctora me recetó no hizo efecto alguno. Mientras tanto, la visión de aquella persona extraña continuaba acercándose, cada vez más próxima en mis sueños, al punto de casi girarse hacia mí. Yo sentía una mezcla de pavor y curiosidad, sin saber si debía encarar o huir. Algo en mí me avisaba que, si veía su rostro, tal vez las cosas nunca volverían a la normalidad. Y aún así tenía la sensación de que era inevitable llegar a ese punto. Una madrugada me desperté y percibí a alguien dentro del cuarto. No emitió ningún ruido, pero estaba allí de pie, vuelto hacia la pared. Me quedé inmóvil en la cama, intentando mantener la calma. No quise encender la luz ni hacer ruido. Esperé hasta que saliera el sol con el corazón acelerado. Cuando el cuarto comenzó a clarear, aquella presencia ya no estaba allí. Yo entendí que no bastaba solo con rezar en casa, necesitaba rehacer mis pasos en la hacienda. Parecía que había alguna deuda no saldada en aquel lugar. Tomé la pala, una pequeña botella de agua bendita y un crucifijo antiguo que mi abuela me había obsequiado muchos años antes. Conduje hasta el área de la hacienda, recorriendo el mismo camino lleno de baches. Nada parecía haber cambiado. La vegetación seca, la barda cayéndose a pedazos, el aire casi quieto. Estacioné cerca de donde habíamos cavado aquella tarde. Sin dudar mucho, comencé a cavar en el mismo punto de antes. Era como si supiera exactamente dónde clavar la pala, aunque el suelo estaba duro otra vez. No sentía miedo propiamente dicho, sino una voluntad extraña de resolver aquello. Después de cavar por un tiempo, alcancé algo que no era raíz ni piedra. Me agaché para ver mejor. Encontré un rebozo viejo sucio de tierra, envuelto en algo. Aparté la tierra alrededor y sentí un escalofrío al darme cuenta de que aquello envolvía partes de un cuerpo, todavía con un resto de ropa percudida. Me levanté rápido, casi sin aliento. Tuve la impresión de que mi pecho se apretaba de tanta ansiedad, y ahí escuché pasos detrás de mí, pisando la tierra con cuidado. Giré el rostro y vi aquella misma figura, solo que ahora de frente. Parecía una muchacha de apariencia cansada, como si estuviera en una tristeza infinita. Los rasgos eran jóvenes, pero la piel estaba pálida y la mirada vaga. Yo no podía decir si tenía rabia o dolor. Me quedé parada, intentando entender qué hacer. No tuve ganas de correr. Parecía que ella solo quería que yo supiera que ella estaba allí. Una parte de mí comprendía que aquel entierro apresurado no había sido la despedida que necesitaba. Con calma tomé la cal, cubrí el cuerpo y coloqué el crucifijo por encima. Dije algunas palabras bajas, implorando para que ella pudiera descansar, pues yo no sabía rezar bien, pero pensaba que era mejor que nada. La sensación era de que no se trataba de una aparición vengativa, sino de alguien que buscaba sosiego. En cuanto terminé, alcé los ojos. Ella todavía estaba allí parada, pero ahora con una expresión más serena. Terminé de cerrar la sepultura con cuidado y arreglé la tierra. El lugar quedó en silencio, pero era un silencio diferente que no me incomodaba. Me senté por un momento, respirando hondo, intentando entender lo que había sucedido desde aquel primer día en que acepté aquel trabajo. Cuando me levanté para irme, ya no vi a la muchacha. Fui hasta la pick-up y eché un vistazo rápido por el retrovisor, pero no había nadie. Volví a casa sintiéndome aliviada. Ya no tenía aquella presión extraña a mi alrededor. En los días que siguieron, no tuve más pesadillas, ni creí que alguien me observaba. Poco a poco, mi apetito volvió y pude concentrarme nuevamente en las tareas del panteón. Mis compañeros se dieron cuenta de que andaba más tranquila, pero no hablé mucho del asunto con ellos. Creo que cada quien tiene su manera de lidiar con estas cosas. Después de todo esto, aprendí que sepultar a alguien no es solo meter huesos en la tierra,
Es un acto que involucra respeto y reconocimiento. Tal vez lo que aquella joven necesitaba era una despedida digna que no había tenido antes. Yo fui el instrumento de eso, aunque por casualidad. Y por fin, entendí que no siempre basta con tapar un hoyo. A veces, uno necesita dejar una parte de sí mismo allí dentro para que todo realmente encuentre paz. Antes de pasar al siguiente relato, verifica si ya estás suscrito aquí en el canal y si ya has activado la campana de notificaciones para recibir las próximas historias. Aprecio tu compañía y tu apoyo marca la diferencia. Bien, continuemos. Existen experiencias que uno guarda en silencio, no por pudor o temor al escarnio. En el fondo, uno hasta agradece la incredulidad ajena. Uno calla porque las palabras son instrumentos insuficientes. Jamás logran sostener el verdadero peso de lo acontecido. Todo se vuelve diminuto, superficial, y la vivencia original, esa que te desgarró por dentro, se desvanece en el intento. Pero debo intentarlo. Es mi deber intentarlo. Buenas noches, Derek. Mi nombre es Alejandro, soy geólogo, y dediqué los últimos 15 años de mi existencia explorando la Sierra Madre, elaborando dictámenes y estudios de viabilidad para toda clase de corporativo. Es una labor que cubre los gastos, pero que a menudo deja un sabor metálico en el paladar. Recuerdo un proyecto años antes de todo esto, en una región de bosque mesófilo que se convertiría en una mina de oro. Pasé meses allí documentando las especies de quetzal, los jaguarundis, las orquídeas silvestres que únicamente prosperaban en esa porción del universo. Mi dictamen fue minucioso, exacto, y al concluir, yo comprendía que estaba redactando un inventario de lo que perecería. Yo era el cronista de la agonía de aquel santuario. Dedicas la vida estudiando para salvaguardar la naturaleza, y terminas siendo el individuo que firma el documento que autoriza que un fragmento de ella sea sistemáticamente aniquilado. Fue cargando ese lastre, esa colección de remordimientos, que acepté otra encomienda. Ocurrió hace unos 3 años, en una época en que los ingresos escaseaban. Nosotros, yo, Sebastián y Mateo, fuimos contratados por una consultora foránea para realizar un levantamiento geológico y biológico en una cordillera apartada, un sitio que carecía de denominación en los mapas. El plan de una transnacional energética era erigir allí un parque de aerogeneradores. Nuestra misión consistía en documentar todo, pasar una lupa exhaustiva por la zona y declarar lo que se perdería para la eternidad, una formalidad al cabo. El capital ya había sido aprobado, los funcionarios ya habían otorgado el beneplácito. Nosotros éramos únicamente la pieza final de una farsa bien orquestada. El trayecto ya marcó el tono de lo venidero. Después de unas 4 horas de pavimento decente, nos internamos en un sendero de terracería que parecía haber sido abandonado por Dios y por los mortales. El vehículo, una pick-up 4x4 de la compañía, se sacudía tanto que mis molares rechinaban. El polvo rojizo, fino, ascendía como vapor y se colaba por cualquier fisura, cubriendo el tablero, los asientos, nuestra piel. Conforme ascendíamos, más se cerraba el panorama. El sol se ocultaba tras una muralla verde y húmeda. Los árboles eran colosales, milenarios, con fustes gruesos recubiertos de lama y epífitas y la bruma. No aguardó al anochecer. Empezó a llegar en ondas, a media tarde, devorando el sendero y obligando a Sebastián, que manejaba con los nudillos blancos de tensión, a reducir la velocidad hasta casi detenerse. El frío que trajo consigo no era ordinario. He acampado en lugares de gran altitud, conozco el frío de la montaña, pero aquello era distinto. Era un frío húmedo, viscoso, que se adhería a la vestimenta y parecía penetrar en los huesos, acarreando una fatiga que no era meramente física. ¿Qué sitio es este, santo Dios?, murmuró Mateo desde el asiento trasero, limpiando el cristal empañado con la manga de su chamarra. Parece que estamos adentrando en otro plano. Es solo una sierra, Mateo. Menos romanticismo, más atención al GPS, respondió Sebastián secamente. Estaba alterado, lo percibíamos. El plazo era reducido, apenas 7 días para una labor que normalmente requeriría 15.
Después de rodar casi una hora a este ritmo de caracol con los faros encendidos en pleno día, avistamos una lucecita tenue parpadeando entre los árboles. Era una tienda, una casita de tabique sin enlucir, con un techo de lámina manchado de óxido y un letrero de madera con las palabras «Abarrotes La Guadalupana» en una caligrafía temblorosa. Una antena parabólica torcida era la única señal de que el siglo XX había arribado allí. Nos detuvimos para solicitar información y, principalmente, para estirar las extremidades y sentir suelo firme bajo los pies. Adentro, el aroma era una mezcla de polvo, petróleo y cosas almacenadas durante mucho tiempo. Anaqueles torcidos exhibían algunos paquetes de pasta, latas de atún y botellas de tequila barato. Una señora, ya muy encorvada por los años, limpiaba un mostrador de madera oscura con un trapo húmedo. Tenía el semblante todo surcado de arrugas profundas, como un mapa de una existencia larga y ardua, y unos ojos pequeños, negros y sorprendentemente vivaces. «Buenas tardes», dijo Sebastián fingiendo una cordialidad que no le era propia. Se aproximó al mostrador. «Andamos buscando el rancho San Miguel. El mapa dice que está por aquí». La mujer dejó lo que hacía y nos observó uno por uno. Su mirada se detuvo un poco más en mí y experimenté un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. Ya no existe ningún rancho con ese nombre por estos rumbos. Lo que quedó de él está después del puente caído, pero nadie va por allá desde hace muchos años. ¿Qué buscan ustedes en un lugar como ese? Venimos a hacer una chamba aquí arriba, un estudio de impacto, explicó Sebastián, ya impaciente. ¿La señora sabe si el camino está transitable? La mujer soltó una risita seca, sin gracia. Transitable nunca está, mijito. Pero el problema no es el camino, el problema es la sierra. Mateo, el más joven y quizás el más cándido de nosotros, se acercó. ¿Cómo está eso, doña? ¿Hay pumas víboras? Venimos preparados. La anciana ignoró su pregunta. Sus ojos se clavaron en la tableta que Sebastián sostenía, donde el mapa de la región resplandecía. Cuidado con lo que el ojo de máquina de ustedes enseña. Hay cosas que no fueron hechas para que la gente las mire. Vinieron unos muchachos de la capital a medir esta tierra hace unos años. Uno de ellos subió y ya no bajó. El otro bajó hablando sandeces. Decía que el monte había llamado a su compañero. Sebastián bufó, claramente molesto con lo que consideraba una pérdida de tiempo. «No más vamos a hacer un mapeo, señora. Algo rápido, técnico, no andamos buscando nada». La mujer se encogió de hombros y volvió a limpiar el mostrador, como si nos hubiera dado por caso perdido. Cuando ya estábamos en la puerta, dijo casi en un murmullo, lo suficientemente alto como para resonar en el silencio de la tienda. «A la sierra no le gusta que la espíen. Devuelve la mirada». Subimos al vehículo y el silencio pesó. Mateo intentó hacer una broma sobre una película de terror, diciendo que habíamos topado a la bruja del pueblo, pero su voz salió débil y nadie rió. Aquellas palabras se nos habían adherido. Llegamos al área que debíamos estudiar al caer la tarde. Era un claro amplio, pero que se sentía claustrofóbico, rodeado por un paredón de monte y roca por todos flancos. El lugar era opresivo. El silencio era tan completo que llegaba a zumbar en el oído. No se escuchaba un ave, un grillo, nada. Era como si toda la fauna supiera que allí era un sitio que evitar. Montamos el campamento en silencio, cada uno sumido en sus pensamientos. Pasamos los 2 días siguientes intentando laborar. Fue un infierno. La bruma no daba tregua. Iba y venía, a veces tan espesa que no distinguía a Mateo a 10 metros de distancia. Las cámaras trampa que instalamos o no, se activaban o captaban fotos de una niebla blanca y vacía. Los aparatos electrónicos fallaban sin causa. Las baterías se agotaban a la mitad del tiempo. El GPS perdía la señal constantemente. Era un trabajo frustrante e inútil. Al tercer día, la paciencia de Sebastián se agotó. Lo vi parado temprano en la mañana, observando el paredón de roca y monte que se alzaba frente a nosotros, casi siempre cubierto por la bruma. Sus hombros estaban tensos. «No podemos aguardar a que el clima mejore. Vamos a perder el viaje y mi reputación se irá al carajo en la empresa», dijo con voz dura. «No voy a regresar con las manos vacías. Voy a subir el dron.
Hacemos el mapeo aéreo del área principal ahora y adelantamos la chamba. Sentí un hielo en el estómago. Era una idea lógica desde el punto de vista profesional, pero en aquel lugar parecía una pésima idea. Sebastián, la visibilidad está de la chingada, hermano. El dron se puede perder. ¿Y lo que dijo la señora de la tienda? Me interrumpió, volteándose hacia mí con los ojos inyectados en sangre. Alejandro, por el amor de Dios, tú, un científico, ¿le vas a hacer caso a una vieja supersticiosa y analfabeta? Tenemos un plazo, tenemos un contrato que cumplir. Prepara el equipo ahora. No discutí más. La decisión estaba tomada. Montamos la base de control y Sebastián inició los procedimientos de despegue. El dron ascendió con aquel zumbido irritante, una abeja de plástico y tecnología, desgarrando la quietud enfermiza del lugar. Nos quedamos los tres observando la pantalla de la tableta que transmitía las imágenes. Al principio, todo como se esperaba. La copa verde y densa de los árboles, algunos afloramientos de roca grisácea, un paisaje monótono, casi sin vida. Sebastián maniobraba el aparato con destreza, haciendo un barrido lento y metódico sobre un cañón estrecho, que era nuestro principal punto de interés. Fue entonces que la transmisión empezó a fallar. La imagen se congelaba por un segundo y aparecían unos artefactos coloridos, como cuando la señal de video es débil. Pinche interferencia magnética, debe haber mineral de hierro aquí. Refunfuñó más para justificarse, pero no era solo eso. En una de las veces en que la imagen volvió nítida por un instante, vi, y sé que Sebastián y Mateo también lo vieron. Una formación de rocas grandes que acabábamos de sobrevolar parecía diferente. Una piedra enorme que antes estaba en vertical como un monolito, ahora parecía recostada. Era imposible. Espérate tantito, regresa por ahí. Pedí con la boca completamente seca. Maniobró el dron, intentando rehacer la trayectoria, pero la imagen comenzó a distorsionarse por completo. Antes de que la señal se perdiera completamente y la pantalla se pusiera negra, vimos una última cosa. Por un único y terrible segundo, la cámara enfocó la copa de los árboles allá abajo y se movieron. No era el viento, que estaba quieto en ese momento. Se movieron juntas hacia arriba y hacia abajo en un movimiento lento, orgánico y rítmico, como el pecho gigante de un ser dormido llenando y vaciando los pulmones. La pantalla se puso negra, señal perdida, decía el mensaje en letras blancas. Nadie habló durante un minuto entero. El único sonido era el de nuestra propia respiración, jadeante. Debe haber sido un error en el software de estabilización de imagen, una superposición de fotogramas, dijo Sebastián, con la voz temblorosa, intentando desesperadamente hallar una explicación racional, pero su rostro estaba pálido. No convenció ni a sí mismo. Aquella noche, Sebastián no durmió. Lo escuchaba caminar de un lado a otro fuera de la tienda. De madrugada necesité salir y vi la luz de la tableta encendida dentro de su tienda. Estaba obsesionado, viendo sin parar el fragmento corrupto del video que había logrado recuperar de la tarjeta de memoria. Al día siguiente, era otra persona. Apenas hablaba, pero tenía una energía febril. Nos mostraba el mapa y señalaba los lugares que debíamos revisar, hablando de anomalías geológicas y patrones inusuales. Ya no intentaba negar lo que vio, estaba intentando entender, catalogar, y eso era aún más aterrador. A la hora del almuerzo, lo encontré un poco alejado del campamento, de rodillas en el suelo, oculto detrás de unos matorrales. Tomaba puñados de tierra negra y húmeda, y se los llevaba a la boca, masticando lentamente. La escena me paralizó de horror. Cuando se percató de mi presencia, se incorporó rápido, limpiándose la boca sucia de lodo con el dorso de la mano. «Sebastián, ¿qué chingados estás haciendo? ¿Estás bien?». Me miró, y sus ojos parecían extraviados, enfocados en algo muy distante. «No lo sé, Alejandro, nomás sentí ganas. El olor está padrísimo. La tierra llama. Llama». En aquel momento, supe que teníamos que largarnos. Aquello no era un brote psicótico, era algo peor. Volví al campamento y hablé con Mateo. Él ya tenía la mochila casi lista. «No paso una noche más aquí, ni de broma, Alejandro. Este lugar está enfermo, y Sebastián se está enfermando con él.
Empezamos a recoger todo a toda prisa, aventando el equipo de cualquier manera dentro de las cajas y de la camioneta. Solo queríamos bajar de aquella sierra. Cuando ya estábamos listos para partir, nos percatamos de que Sebastián no estaba allí. Lo gritamos 1, 2, 3 veces sin respuesta. La bruma había vuelto a descender, más pesada y fría que nunca, formando una muralla blanca y lechosa a pocos metros de nosotros. Y entonces lo vimos. Estaba parado en la entrada de un sendero estrecho que se perdía en el monte. Estaba de espaldas a nosotros, perfectamente inmóvil, mirando fijamente hacia lo alto de la sierra, que estaba invisible detrás de la bruma. «Sebastián, por el amor de Dios, hermano, vámonos», gritó Mateo, con la voz quebrada por el pánico. Se giró lentamente. Había una sonrisa en su rostro, una sonrisa tranquila, beatífica, que no encajaba en nada con el pánico de la situación. Nos miró, pero no parecía estar viéndonos. No dijo nada, solo se dio la vuelta de nuevo y comenzó a caminar hacia el interior del monte en dirección a la bruma. «Órale, espérate. ¿Pa dónde vas?», grité, dando un paso en su dirección, pero no corrió. Solo caminó a pasos normales, firmes, y la bruma se lo tragó. Fue como ver a alguien atravesar una cortina de humo. En un segundo, estaba ahí, una silueta oscura contra el blanco. Al segundo siguiente, había desaparecido por completo. Nos quedamos ahí paralizados, mirando la nada. No tuvimos el valor de internarnos en aquel monte detrás de él. Sabíamos de alguna forma inexplicable y aterradora que no serviría de nada. No se había extraviado. Había sido convocado. Se iba a casa. Descendimos la sierra en silencio absoluto, tan rápido como el sendero permitía. En la comandancia del pueblito más cercano, contamos una versión editada de la verdad. Dijimos que nuestro jefe, bajo el estrés del aislamiento y del trabajo, tuvo un brote psicótico y huyó hacia el monte. Hicieron búsquedas durante algunos días con perros y voluntarios. Nunca encontraron nada, ni un rastro, ni un trozo de ropa, ni la tableta que siempre cargaba consigo. Fue como si la tierra se lo hubiera tragado. El proyecto de los aerogeneradores fue cancelado meses después por cuestiones burocráticas, dijeron. Nunca más volví a ese tipo de trabajo. Hoy vivo en un departamento en el piso 12 de un edificio en la Ciudad de México, lo más lejos que pude llegar de cualquier monte o sierra. Pero la advertencia de aquella señora nunca más salió de mi cabeza. A veces, cuando llueve y el cielo se pone gris, o cuando miro las plantas en el balcón, siento lo mismo que sentí en aquella sierra. La sierra devolvió la mirada y creo, con un pavor que me hiela el alma, que una parte de aquella mirada vino conmigo.